Gracias, señora presidenta. Yo antes quiero hacer una constancia, dejar una constancia. ¿Se anima a acercarse al micrófono, senador? Gracias. Lo que refirió el senador Maía respecto a la posición, a la actitud del Frente Amplio ante el presupuesto en el año 2000, abstenerse de intervenir para que se dieran los tiempos, fue exactamente así. Y ahí no había ni por asomo alguien que pensara en la posibilidad de un default. En el 2002, cuando se trató las modificaciones al sistema financiero, que es otra situación, ya no una posición tomada por los legisladores, sino por la mesa política del Frente Amplio, fue bajar la pelota al piso y dejar que se procesaran las modificaciones, aunque no estábamos en todo de acuerdo, por entender que el gobierno tenía que poder gobernar, y nadie pensó en la mesa política en la posibilidad de un default, y mucho menos el doctor Tabaré Vázquez. Yo quiero dejar esa constancia, solamente, no quiero debatir, pero dejar la constancia. Lo segundo que también quiero mencionar es que cuando se leyó el artículo 162 de la Constitución, lo que queda claro es que se resolvió por mayoría, pero no que se haya cumplido con la presentación como Poder Ejecutivo, porque la presentación no hace a la forma que se resolvió, si fue por unanimidad o por mayoría, sino por la presentación del cuerpo de ministros completo. Y 11 ministros no es completo y hace a la presentación, lo que nos deja claro que quizás haya habido diferencias, porque si se resolvió por mayoría, puede haber habido diferencias. Respecto al tema, yo oí a compañeros de la bancada nuestra que han intervenido y dijeron cosas que iba a decir, y las fui modificando. Después de oír las intervenciones en contra de eso, no voy a modificar, voy a decir exactamente lo que tenía pensado decir. La declaración de urgente consideración de un proyecto de ley no puede ser un acto discrecional del Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo no puede inventar la urgencia, sino tan solo declararla. El Poder Ejecutivo no puede actuar en forma discrecional y menos aún en forma arbitraria. En el caso de la ley de urgente consideración, si es arbitrario y discrecional, puede transgredir ostensiblemente el principio de separación de poderes. Y en este caso, claramente, para nosotros, ha habido otras opiniones, lo transgrede, porque estamos en presencia de una ley ómnibus en la que se incluyen temas absolutamente inconexos entre sí. La declaratoria de urgente consideración de un proyecto de ley no puede ser discrecional, tiene que ser reglada y tiene que surgir de la existencia de una situación a resolver que pueda ser calificada como urgente. La urgencia no puede ser inventada o constituida por el Poder Ejecutivo. No puede invocársela solamente por la forma del tratamiento legislativo, sino que tiene que surgir de los contenidos, de lo que se va a tratar y la situación que se vive en el país. Declarar la urgencia significa expresar la necesidad objetiva de resolver algo preexistente y no una declaración basada en la voluntad del Poder Ejecutivo de hacer algo más rápido o bajo apremio de hacer rápidamente alguna cosa. El vocablo declara tiene que ver con el hecho de dar cuenta de algo preexistente. La lógica que se instaló al establecer en la Constitución la posibilidad de calificar una ley como de urgente consideración fue
la de ceder garantismo a cambio de la urgente necesidad de gobernar frente a un fenómeno imprevisible que, si no se enfrenta, puede comprometer a la República. Pero está fuera de toda lógica considerar que el elevadísimo número de temas contenidos en esta ley de urgente consideración es objetiva y razonablemente urgente. Hay, por ejemplo, artículos relativos a modificaciones del régimen de prescripción civil o sucesiones que pretenden modificar disposiciones del Código Civil redactado por Tristán Narvaja en el siglo XIX y han sobrevivido hasta la fecha sin que se hubiera planteado con fuerza la necesidad de modificarlas. Y resulta que ahora, de buenas a primera, pasó a ser algo de urgente consideración. ¿Alguien de los acá presentes cree en serio eso? Y señalo esto porque se habló en los últimos 15 años. Yo estoy hablando de hace más de un siglo y medio. La declaratoria de urgente consideración del proyecto se hizo por razones que no se ajustan al sentido de la misma y fue establecida, al decir de Juan Pablo Cajerville, con un vicio jurídico de origen. Se actuó con fines ajenos al servicio o actividad que jurídicamente debe cumplir. Esto fue dicho, lo voy a repetir. Lo que no puede violarse de manera directa está prohibido que se transgreda de manera indirecta. Conforme lo dispone la Constitución, el Poder Ejecutivo no puede enviar a la Asamblea General más de un proyecto de ley con declaratoria de urgente consideración simultáneamente. La prohibición es contundente y no deja lugar a dudas. ¿Cómo se ha procedido para violar una prohibición de manera tan flagrante? Por la forma indirecta de introducir varios proyectos diferentes bajo la misma denominación de urgente consideración, tratando de aglutinar todo en una ley ómnibus, lo que en rigor serían varias leyes que podrían ser promovidas con carácter de urgente consideración. La inconstitucionalidad por la fuerza ostensible de este argumento es clarísima. ¿Qué tienen que ver los artículos de reforma del Código Civil que mencioné hace un rato con el chorizo artesanal, la reglamentación del derecho de huelga, el pago de los salarios en efectivo, la libre importación de combustibles, el gobierno del sistema educativo, la permanencia o no en las tierras que pertenecen a colonización o el traslado de la Dirección de Hidrografía de la órbita del Ministerio de Transporte y Obras Públicas a la Administración Nacional de Puertos? Nada, no tienen nada que ver. Son temas absolutamente diversos, sin conexión de clase alguna, completamente diferentes. Sin embargo, fueron todavía todos unificados bajo el título Urgente Consideración. Esto es todavía más claro cuando hay, desde hace varias semanas, una situación que nos abarca a todos y que sí ameritaría una ley de urgente consideración, que sin embargo no se podría presentar después de haber presentado esta. Claro, se puede decir, si el problema es tan importante, seguro vamos a contar con la buena disposición del Frente Amplio en la oposición. Eso es cierto, pero permítame decirle, señora Presidenta, que el Poder Ejecutivo abusa, no solo en la interpretación de la norma, sino también de la buena disposición del Frente Amplio. Hasta ahora hemos venido votando a tapa cerrada las venias y los proyectos de ley que se han presentado, pero no hay que abusar, sobre todo cuando se pide tanto y se da tan poco. Se habla del esfuerzo que todos debemos hacer y no se tiene en cuenta, ni siquiera se responden las iniciativas que se aportan. Quizás sea porque nunca las crisis afectan a todos por igual. Quizás porque tengamos distinta sensibilidad ante los afectados a los que se le pide que se queden en casa.
pero no se le da los recursos suficientes para que lo hagan. Los que no pueden trabajar, los que no tienen derecho al seguro de desempleo, los que pierden la mayor parte de la clientela cuando la gente se queda en la casa. Quizás tengamos distinta sensibilidad a la hora de pedir un esfuerzo para aumentar el aporte para el fondo coronavirus, también a quienes tienen más recursos para hacerlo. Quizás tengamos distinta sensibilidad cuando entendemos que no alcanza con una canasta de alimentos, que hay que proporcionar lo que se necesita para alimentarse, para el supergas, el alquiler, las tarifas de luz y agua, los medicamentos, de alguna manera todo lo que necesitan los más sumergidos para vivir, para los que pedimos encarecidamente un ingreso transitorio equivalente a un salario mínimo nacional. Por lo menos hay que responder cuando se hacen aportes en ese sentido y cuando se pide un diálogo más fluido para enfrentar esta problemática. Señora Presidenta, el Poder Ejecutivo no solamente abusa, sino que inicia un camino muy peligroso, pues de aquí en adelante deja establecida la posibilidad de marcar la cancha en el inicio de próximos gobiernos, presentando una ley de urgente consideración en la que se incluyan los principales elementos del programa de gobierno del partido que triunfó en las elecciones. Se puede creer que con un 29% de apoyo electoral se recibió el apoyo pleno de la ciudadanía y sentirse con las manos libres para hacer cualquier cosa. Esto puede dejar un precedente polémico y peligroso para que otros sigan el camino que está iniciando ahora el Poder Ejecutivo con este proyecto de ley de urgente consideración que rebaja el contenido de nuestra democracia y desvirtúa el debate que permita tratar correctamente el contenido de las leyes que entran al Parlamento. Esta declaratoria de urgente consideración, también fue dicho, hiere gravemente el principio de separación de poderes. La separación de poderes no consiste solamente en que el poder del gobierno se distribuya entre varios centros de autoridad, en lugar de ser ejercido por una sola persona u órgano. Tiene que haber un equilibrio, que no haya predominio de un poder sobre otros. Cada poder tiene, lo dijo la senadora Cose, tiene el ejercicio de su propia función de manera predominante, pero no exclusiva. El Poder Legislativo tiene el ejercicio predominante de la función legislativa, pero además, secundariamente, ejerce algo de las otras funciones, venias, ceses, llenado de cargo. El Poder Ejecutivo, a su vez, tiene el ejercicio predominante de la función administrativa, pero lateral o secundariamente participa de la función legislativa, tanto en la iniciativa como en la promulgación o veto de las leyes. Eso es cierto, y es cierto que se puedan hacer cosas diferentes al mismo tiempo. Lo que nosotros planteamos, que presentada la LUC, el Parlamento no puede tratar otra urgencia. Y no es posible, como se dijo, a pesar de que acá se haya dicho, que el Poder Ejecutivo pueda resolver temas de carácter legislativo. El problema que surge es que en los casos de una ley de urgente consideración, si no se aprueba o se rechaza en los tiempos previstos, queda aprobada en los mismos términos que la envió el Poder Ejecutivo y se transforma en una ley vigente a partir de una aprobación ficta, por así decirle, del Poder Legislativo. Esto está previsto, como ya dijimos, para los casos en que la urgencia se debe a que existan situaciones y hechos preexistentes de naturaleza urgente. Y esto generalmente constituye una situación excepcional, pero no es el caso de una ley ómnibus de 501 artículos de naturaleza diferente en cuanto a su temática y a su consideración de urgente. En este caso, la declaratoria de urgente consideración no ha sido tal, sino que confundiendo la forma del tratamiento legislativo con el contenido de lo que se va a tratar, la declaración ha consistido en la creación de una urgencia,
no existente en términos reales. Los argumentos esgrimidos públicamente para defender la constitucionalidad de esta declaratoria no parecen haber sido acertados. El presidente de la República ha manifestado en muchas ocasiones, desde antes de la campaña electoral incluso, que iba a proponer una ley de urgente consideración en caso de ganar las elecciones. Tiene razón, lo dijo. Eso fue exactamente así. En ese momento, desde distintos sectores políticos, hubo un rechazo muy fuerte ante esa afirmación. A mí me preguntaron qué pensaba al respecto. Mi respuesta, cada vez que me hicieron la pregunta, fue la misma. Antes de opinar, tengo que conocer el contenido de la ley. No puedo opinar sobre una afirmación que anuncia la voluntad sobre el carácter de la ley, pero no expresa claramente un contenido. Decir que el contenido estaba en el programa del Partido Nacional no ayudaba en nada a comprender qué se pretendía hacer. Pues bien, ahora que conozco el contenido, puedo afirmar que el presidente fue coherente con el anuncio que hizo tanto tiempo atrás. Efectivamente, envió un proyecto de ley de urgente consideración. Ello habla de la coherencia del presidente. Pero no nos dice absolutamente nada sobre la constitucionalidad y la oportunidad de la ley, que es precisamente lo que se está considerando ahora. Incluso se pueden utilizar las palabras del presidente para demostrar exactamente lo contrario. Haber anunciado un proyecto de ley de urgente consideración hace 8 meses y no haber tenido en cuenta la verdadera cuestión de urgencia que nos golpea hoy, significa que el proyecto de ley fue concebido desde una posición claramente política e ideológica, es lo que alumbra el proyecto de principio a fin y no en consideraciones a las necesidades del momento actual. Tampoco vale decir, como se ha dicho públicamente, que lo que no está prohibido con respecto a una ley de urgente consideración está permitido. Esta afirmación pasa por arriba de lo que la Constitución establece para considerar una ley como de urgente consideración. El hecho de que la situación de urgencia sea preexistente a la declaración. Menos aún es de recibo lo que también se ha dicho al comparar la ley de urgente consideración con la ley de presupuesto, porque esta última también tiene plazos preestablecidos para su aprobación. La única diferencia, nada menos, es que si no se agota el tratamiento de la ley de urgente consideración, queda automáticamente aprobada. Y si sucede lo mismo con el presupuesto, no se agota su tratamiento, queda rechazado y el país se queda sin presupuesto, salvo que aparezca un vicepresidente que pare el reloj o el almanaque y siga el debate hasta que se apruebe. Vaya diferencia. Señora Presidenta, por lo expuesto, por el texto, el contexto y los fines que este proyecto persigue, nosotros creemos que no es constitucional, no es oportuno y no se puede titular como de urgente consideración. Y por lo tanto, lo rechazamos en todos sus términos. Muchas gracias. A usted.